conflicto, prácticas ciudadanas e institucionalidad en el territorio. Cuando el espacio se entiende como territorio, quiere decir que estamos enfatizando en las prácticas, experiencias y discursos que tienen los actores desde la óptica del poder. Pero, en realidad, ¿qué quiere decir esto? No te preocupes, para comprenderlo mejor, hemos invitado a Clara Inés Aramburo a nuestro cuarto episodio de la serie Situarte, llamado Conflicto, Prácticas Ciudadanas e Institucionalidad en el Territorio. Clara Inés Aramburo es una investigadora y docente del INER, con amplia trayectoria y experiencia en temas sobre el análisis de la relación espacio y poder, es decir, del territorio. Es autora del texto que fundamenta la tercera experiencia de aprendizaje que emprendemos ahora y nos explicará algunos de los elementos claves para comprender su proposición. Ver el espacio desde la perspectiva del poder y de los actores es hablar del territorio. El espacio no es algo homogéneo ni vacío, es una producción social. Y cuando hablamos de producción social, estamos hablando de diferencias en la producción del espacio, que nosotros llamamos territorialidades. Y esas territorialidades están, digamos, caracterizadas como por tres elementos básicos que diferencian en una región varias territorialidades. Por ejemplo, esos tres elementos son un sentido de pertenencia y arraigo, es un elemento de territorialidad muy importante, unas formas específicas de comportamiento dentro de esa territorialidad y unas formas de control particulares. Entonces, si ponemos el caso en Urabá, por ejemplo, vamos a encontrar 5 territorialidades distintas porque vamos a ver que hay unos sentidos de pertenencia indígenas, otros negros, otros de campesinos, otros de toda la agroindustria del banano, igual que formas de comportamiento y control. Entonces esas diferencias hacen que esas particularidades combinadas de una manera específica hace que hablemos de territorialidades distintas en una misma espacialidad donde hay actores distintos e intereses distintos que entran en relaciones y tensiones de poder. Por eso hablar de poder y de actores es hablar de territorio dentro de un mismo espacio. Charla de Clara Inés Aramburo con los tutores del diplomado. El territorio, como vamos a ver, y referido, ustedes saben que nosotros trabajamos como por subregiones. Regionalización lo hace, el departamento lo hace, nosotros lo reconocemos así cuando decimos norte, bajo Cauca, pero al interior de cada región hay la disparidad, la diferencia, la pluralidad de territorios dentro de una región, que es muy importante saber entonces cómo leer eso que están aparentemente en la misma región norte o la misma región bajo Cauca, pero cuando uno se acerca se da cuenta que al interior son realidades completamente distintas. Con eso, ¿qué queremos mostrar? Que las territorialidades no son naturales. Uno tiende a creer que los indios viven en un resguardo y siempre han vivido en el resguardo, pero no a pensar por qué los indios viven en un resguardo, qué legislación hizo que los indios vivieran en un resguardo y por qué los indígenas, por ejemplo, dejaron de deambular con el territorio como antes lo hacían. O uno cree que las comunidades negras siempre han vivido en el atrato sin preguntarse qué condujo a las comunidades negras a vivir en el atrato. Son producciones sociales, nada natural, no tienen nada que ver con la naturaleza, ni decir que es que como nos han enseñado a pensar, los negros les encanta vivir en el río y los montañeros les gusta blanco, les gusta en la montaña, como si eso fuera genético, cuando por detrás hay procesos económicos, sociales, políticos, que son los que configuran territorios, al mismo tiempo que esos territorios configuran sujetos, y esa relación entre el territorio y los sujetos es de doble vía. Entonces, cuando ustedes piensen en el territorio, no lo piensen como un contenedor donde pasan cosas, como un escenario donde como que se llena con gente, se llena con símbolos, se llena con geografías. No, esas cosas que aparentemente son las que
llenan un territorio son producciones sociales, ¿cierto? Innegablemente hay cosas de la naturaleza, pero esas relaciones también con la naturaleza están mediadas por la sociedad y la cultura. Entonces, primera cosa, el territorio no es una cosa natural, es una producción social siempre cambiante, siempre flexible y siempre hay que entenderla no como contenedor, sino como una variable más que influye en el análisis. Partimos de 3 problemas. El primero es que hay una desigual interacción espacial entre el conflicto armado y el territorio de Urabá. O sea, nosotros siempre debemos hablar solo de Urabá, solo de Oriente, solo del Bajo Cauca. Pero como decía, al interior de esas regiones hay una pluralidad de territorialidades. Y esa pluralidad de territorialidades interactúa de forma desigual con el conflicto armado, en este caso, pero también con los conflictos en general. ¿Por qué? Porque son desiguales las configuraciones del territorio. En Urabá vamos a hablar de 5 territorialidades, entonces culturales, entonces las particularidades de cada una de esas territorialidades culturales, como son distintas, interactúan distinto con el conflicto armado. ¿Y el conflicto armado qué es? Son actores insurgentes y actores paramilitares. Y al mismo tiempo esos actores interactúan distinto con las distintas territorialidades, porque para ellos los territorios van a cambiar según sus estrategias militares, como vamos a ver, van a cambiar según sus agendas revolucionarias o sus agendas contrainsurgentes, porque en cada territorialidad, cada ejército va a definir cómo actúa, dónde están las víctimas, dónde están los que colaboran, dónde está lo estratégico, o sea, el territorio influye demasiado en este tema de la relación entre el conflicto, el territorio y las ciudadanías. Otra cosa muy importante tiene que ver con la presencia del Estado. Y Alejo nos llamó en este módulo a que pensáramos en la institucionalidad. Entonces, no es solo la institucionalidad del Estado con la que nosotros vivimos cotidianamente. Nosotros sí la tenemos muy presente porque finalmente el Estado siempre está tratando de hacer una presencia soberana en el territorio de la nación. Por eso se llama el Estado-Nación. Pero eso no quiere decir que el Estado, así tenga un territorio soberano, actúe igual en todo el territorio. Vamos a ver que el Estado considera de una manera desigual su territorio. Sabemos que es distinto cómo el Estado se piensa en el centro, a cómo el Estado piensa a Tumaco, a cómo el Estado piensa a Urabá, a cómo el Estado piensa el Bajo Cauca. Entonces, el Estado también transforma su manera de entender el territorio. Y el tercer problema es que hay una emergencia de formas espaciales, nuevas formas espaciales que van a surgir precisamente por esa relación que van a tener los pobladores con las nuevas institucionalidades y que en este caso del conflicto armado, cuando se empezó a hablar de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, entonces llegaron nuevas organizaciones internacionales y lo que hicieron fue mostrar otras formas de derechos y de justicias que hicieron que en una relación escalar, interescalar, global, nacional, subnacional, emergieran formas de resistencia que crearon nuevas espacialidades. Por ejemplo, las comunidades de paz, ¿cierto? Que ustedes hemos oído tanto hablar de ella, y las zonas humanitarias. Así que la territorialidad, vamos a ver el ejemplo ahora con mapas, nos va a relacionar eso simbólico, identitario, nos va a relacionar eso político del control y también aquello material de las formas de organizarse y comportarse para producir, para mercadear, para organizarse pues dentro de su territorio. Bueno, entonces hay estos tipos de territorialidad institucional, sociocultural y bélica. Esta institucional es esta la que nos enseñan a nosotros que Urabá tiene 3 regiones, la zona norte, la zona centro y la zona sur. O en Oriente le hablan a uno del Oriente cercano y del Oriente lejano,
o le hablan de o páramos, embalses y bosques y bueno, o en Bajo Cauca le hablan a uno de los que están por allá del Nechí, Zaragoza, y los que están aquí al lado del Cauca. O sea, igual cada una de las regiones tiene unas maneras específicas como la gobernación las menciona, porque es una manera de administrarla y controlarla. Entonces, si aquí en el diplomado le estamos proponiendo a los participantes que se piensen unos proyectos desde las territorialidades, desde esas subjetividades, y les decimos hay que iniciar con una lectura de contexto, entonces lo que les estamos pidiendo en clave de territorio es lean o miren o estudien esas relaciones, esas redes que hay entre todas estas territorialidades. Exactamente. Lo que nosotros vamos a ver es, primero, que la región no es homogénea. Segundo, que está llena de diversidades. Tercero, que esas diversidades no son naturales, sino que son productos sociales. Aquí hemos visto varios ejemplos de cómo son productos sociales. Cuarto, que esas territorialidades no conviven, por decir armónicamente, sino en tensión, porque cada uno tiene sus formas de poder, sus formas de pertenencia, que esas tensiones se dirimen en el campo de ¿qué? Del poder. ¿Dónde está el poder? El poder no es siempre el mismo. El poder puede que la guerrilla tuviera poder y después se lo quitaron los paramilitares, cambia. Como dice Foucault, el poder circula, el poder no está en ninguna parte, el poder circula. ¿Dónde está el poder? Búsquelo, él está circulando. El poder no es de nadie, no es de Tere, no es de Néstor, no es de Clara, no es de Paula. El poder se lo apropian. Entonces, por eso los movimientos de ciudadanía, apropiarse el poder, empoderarse. Entonces, la lectura que nosotros tenemos que hacer es toda esa complejidad. O sea, lo importante es que ustedes con sus participantes les digan, no desnaturalicen todo, o sea, interroguen todo. Pero yo lo que creo es que la universidad tiene que entender cuál es el proyecto regional o los proyectos regionales y cómo, o sea, y con un proyecto de equidad territorial. ¿Qué puede hacer la universidad en un proyecto de equidad territorial? Porque uno de las mayores dificultades que uno encuentra en la región es que nosotros reproducimos como universidad, aunque hemos tratado y regionalización ha hecho mucho de ese esfuerzo, ¿cómo se dice? Remediar en la repetición de un modelo centralizado. Pero cada vez vemos que, bueno, que trata de estar en Sonsón y que trata de estar en apartado, pero las regiones siempre le van a reclamar más desconcentración, más descentralización, más. Entonces, bueno, una de las cosas es es entender cuáles son las diferencias territoriales y dónde reside la inequidad en esa confluencia de territorialidades para que la universidad piense cómo puede insertarse en esa interacción entre territorialidades para lograr mayor equidad. A mí sí me parece que eso es muy, muy clave. ¿Qué nos muestran los mapas que nos presenta en su texto y que sirve para entender los procesos y los problemas que aborda en el mismo? Entonces aquí los mapas que pues yo mostré, que fue un producto de una investigación colectiva, donde estaban Clara García, bueno, Diana Barajas, Daniel Valderrama, bueno, que éramos, y yo, en Urabá, lo que mostraba era como tres tipos de territorialidades. Una territorialidad institucional, es decir, cómo el departamento mira la región para gestionarla, controlarla, etc. En segundo lugar, hablaba de otro tipo de territorialidad, que eran las territorialidades culturales, que eran las territorialidades étnicas, o sea, de grupos indígenas y grupos negros, las territorialidades culturales del campesinado, que son varias olas colonizadoras, decinuanos, antioqueños, caribeños, bueno, etcétera. Otra territorialidad cultural que llamamos la territorialidad de acumulación, que eran unos territorios, pues unas zonas de ganaderías como improductivas, que fueron muy importantes en un momento
para Urabá como unas zonas de tierras de engorde, que luego ahí se empezó a sentar los primeros mafiosos que decíamos como en los años 80, y luego fueron como tierras de paramilitares, entonces eran territorios como desocupados o de fincas improductivas. Esa es la otra territorialidad, y la otra es la territorialidad de la agroindustria, que tiene pues sus formas de pertenencia, sus reglas, todo aquello que hablábamos ahora, y finalmente la territorialidad urbana. Entonces esas son como las 5 territorialidades culturales que empiezan a interactuar con las territorialidades que hablábamos del Estado, ¿cierto? Que el Estado dividió a Urabá en norte, centro y sur. Es una división fácil para control y gestión. ¿Qué nos aporta esta perspectiva para entender a la universidad en las regiones? Nosotros como universidad estamos en todas las regiones y es muy importante que entendamos como universidad dentro de qué red de relaciones estamos y qué papel vamos a jugar en esa red de relaciones. Desde la perspectiva de nosotros como universidad, que tenemos una misión muy concreta, que es pues el tema de la educación como un bien público. Entonces nosotros nos tenemos que posicionar con nuestro tema de universidad como desarrollando la educación como un bien público para todos los pobladores de la región, y todos los pobladores son todos, independientemente de la territorialidad donde provengan. Entonces tenemos que tener como universidad muy claro eso por un lado. Y por el otro lado, me parece muy importante que como universidad y profesores que somos, tengamos en cuenta qué hacer con esta comprensión de la región, entendido como un espacio diverso, lleno de territorialidades, con las características que hemos señalado. Entonces, cómo entender esto en las aulas, cómo llevar todo esto al aula de clase. Y en el aula de clase podemos no solo involucrar los problemas de la región y de sus territorialidades en cada uno de los currículos que manejemos, sea biología, ciencias del mar, ingeniería agropecuaria, farmacia, antropología. Es decir, cada uno de los currículos puede incorporar estos problemas dentro de sus aulas de clase. Y además, me parece muy importante involucrar las experiencias de los alumnos de todas las regiones en las aulas. ¿Para qué? Para que ellos vean lo importante que es el conocimiento que tienen de su propia región para compartirlo con los profesores y de esa manera poner sus experiencias al servicio de la formación, al servicio del conocimiento de la región, y hacer de la educación una cosa mucho más pertinente, más propia de todas estas territorialidades y de la región en particular. Es claro que los planteamientos de Clara Inés Aramburo nos sirven para hacer un análisis espacial en clave de poder. Además, recordemos que no podemos obviar el aspecto político y el conflicto para entender y mejorar nuestra acción como universitarios en las subregiones. Sigamos conversando sobre esta y otras reflexiones en el marco del diplomado Universidad, Territorio y Subjetividades. ¡Hasta pronto!